quiero contar un testimonio. Yo, hermano, por mucho tiempo vecino que está en este lugar de Plaza de Tomé. Mi nombre es Mauricio Andrés Olivares Salgado, hijo de Dios por misericordia, porque yo no debería estar en este lugar parado. Pero sabe, a los 9 años, Mauricio Olivares llegó al hospital de Coronel. En aquel lugar llegué con bronconeumonía, que al otro día tuvieron que derivarme al regional. Y en el momento que llegué a aquel lugar, a Mauricio, aleluya, lo derivaron a medicina. De medicina lo derivaron a la UTI, de la UTI a la UCI. Que Mauricio llegó a pesar 15 kilos en aquel lugar. En aquel lugar vinieron muchas enfermedades y una de ellas es anemia aguda, anemia grave, hepatitis aguda, hepatitis grave, principio ataque cardíaco a mi corazón. Pero en el momento había una iglesia clamando por Mauricio, había una iglesia clamando por mi vida. Gloria a Dios. Y me hacían miles de exámenes, 15 médicos me estaban tratando. Pero los médicos, ¿sabe, vecino? Que los médicos no podían encontrar lo que Mauricio tenía. En el momento Mauricio Olivares estaba muriendo. Mauricio no podía levantarse, no podía comer comida. Solamente Mauricio se estaba alimentando con suero. Aleluya. Que hasta la enfermera tuvieron que bañarme. Y en el momento cuando Mauricio entró en el momento más delicado, mi madre iba cada día a verme al hospital regional. En ese lugar estuve 3 meses y 15 días hospitalizado, que los médicos me desahuciaron en el momento. Pero sabe, había una madre, una iglesia clamando por Mauricio. Y Mauricio en el momento, cuando estaba allí, aleluya, Mauricio, cuando mi madre y mi padre fue, aleluya, a la iglesia, a Mauricio, ya lo estaban viendo que Mauricio se estaba muriendo en aquel momento, porque los médicos me desahuciaron. Los médicos dijeron a mi mamita, mamita, prepárese porque su hijo en esta noche se va a morir. Aleluya, pero Cristo, aleluya, tenía la última palabra. Poderoso Rey. Y Mauricio estaba allí en el hospital, donde llegan muchos los que llevan esa enfermedad, hepatitis aguda, hepatitis grave. Me derivaron, me aislaron. Y vi muchas cosas en aquel lugar. Vecino, es un testimonio real, verdadero. Que Mauricio, cuando los médicos le dijeron a mi mamita, madre, por su hijo ya no hay esperanza. Para su hijo ya no hay remedio. Para su hijo ya no hay esperanza. Y le dijeron a mi madre. Pero en el momento cuando mi madre salió del hospital, mi madre se fue llorando. Mi madre se fue gimiendo con su corazón hecho pedazo, porque su hijo le habían dado un diagnóstico final, que su hijo se iba a morir. Pero en el momento cuando mi madre se fue a casa, llegó la hora del culto. Y allá estaba Mauricio en el hospital. Y mi madre fue al culto con mi padre. Y en el momento cuando la pastora dijo, doy una oportunidad. Y en esa oportunidad, ¿sabe lo que sucede? Es que mi padre, que estaba de portero, salió hacia adelante con lágrimas en sus ojos y se paró adelante. Dijo, Señor, te prometo, si dejas a mi hijo con vida, yo te sirvo, le dijo. Y en el momento cuando mi padre
esa promesa, sucedió algo tremendo. Aleluya, los huesos empezaron a moverse. Aleluya, Mauricio empezó a despertar. Mauricio empezó a caminar. Mauricio empezó a lavarse la cara. Mauricio empezó a alimentarse físicamente. Pero los médicos dijeron: ¿qué sucedió aquí? Si Mauricio no podía levantarse de esa cama, si Mauricio no podía moverse. Y aquí está la promesa de Dios. Aquí está la promesa que mi Padre hizo un día. Aquí está testificando que Dios resucita al muerto, que Dios levanta al paralítico, que Dios sana a los ciegos, que Dios sana el cáncer, la artritis. Porque sabe, después me detectaron artritis reumatoide juvenil a mi hueso, que me quitaron el crecimiento. ¿Sabe por qué, vecino? Porque yo debería estar con bastones o debía estar en una silla de ruedas. Pero aquí está Mauricio con todos sus huesos, para la gloria del Señor, todos derechos, con mis dos caderas, mala, izquierda y derecha. Y así adoro a Dios con esta pasión. Con esta pasión le cuento este testimonio. Un testimonio real, vivo, de lo que Dios hizo en mi vida un día. Estando allá muerto, Dios me hizo: no, Mauricio, levántate de esa cama, porque aún no es tu tiempo. Te necesito afuera para que le digas que yo sano, para que le digas a la gente que yo resucito, que yo cambio las cosas, que yo cambio lo que no pudo hacer el médico. Este Dios que yo honro, Poderoso Rey. al que yo glorifico, ese me dio vida. Y también quiere hacerlo contigo en esta tarde. Quiere hacerlo contigo, amigo. Quiere que hacerlo contigo, madre. Quiere hacerlo contigo, joven. Si Dios a mí me sacó de un hospital, estando desahuciado, ¿por qué Dios no puede sacarte de esa esclavitud? ¿Por qué Dios no puede sacarte de allí donde estás hundido? Donde estás sin esperanza, donde estás sin vida, donde estás sin salida. Pero quiero presentarte a un Dios que sí tiene la salida para ti, que tiene la salida para tu vida. Como el Señor ha redimido. Porque lo imposible Dios lo hace posible. Si lo hizo conmigo, también Dios quiere hacerlo contigo. Amén.